Yo pienso que acá hay que abordar también mucho la conciencia del estudiante. O sea, uno joven, cuando es joven, piensa que el cuerpo no le va a pasar la factura, ¿verdad? Y claro que sí se la va a pasar. Entonces creo que es uno concientizar desde muy jovencito el estado de salud que uno tiene que cuidar, ¿verdad? Y que inclusive llegar a prevenir un montón de temas relacionados con el tema de la mala alimentación y los malos hábitos alimentarios, combinado con una carga de estrés importante que se da durante la vida universitaria. Mi recomendación aquí sería como tal vez, aunque cueste y aunque nos dé pereza, tratar de tener horarios de comida a pesar de que se nos complique, tratar de siempre hacer los tiempos principales, o sea, nunca irnos a la universidad sin desayunar, por ejemplo, aunque sea algo ligero, aunque sea algo rápido, algo fácil de comer, algo fácil de hacer, pero no irnos nunca con el estómago vacío, como dirían las abuelitas, ¿verdad? O sea, porque eso es real. Si yo no desayuno, no le doy suficiente energía al cuerpo, no le doy suficiente gasolina para que lleve su tarea diaria, ¿verdad? O su día de actividad como tiene que ser. Igual, o sea, entre clases y clases, si tengo tiempo de comerme alguna merienda que me pude llevar de la casa, si es que no quiero gastar o no tengo plata para comprar fuera, ¿verdad? Entonces, algo rápido que pueda coger un paquetito de galletas, una fruta que me pueda llevar de mi casa, hacer una merienda, almorzar, buscar tal vez opciones, inclusive en los mismos comedores universitarios, porque sí las hay, donde tu plato sea lo más parecido a una alimentación completa, que sería, qué sé yo, en el caso de aquí de Costa Rica, arroz, frijoles, alguna carne, ensalada, vegetales, que realmente son platos muy accesibles porque todas las universidades o la mayoría en sus comedores manejan precios muy accesibles para los estudiantes, y que evitemos irnos por las cosas que son fritas, ¿verdad? O sea, las cosas muy pesadas, muy llenas de sal, muy llenas de cosas grasosas, que más bien lo que va a hacer es aumentarnos todavía más el problema gástrico, y no solo gástrico, de sobrepeso y de un montón de otras cosas, ¿verdad? Igual cuando uno llega a tener una cena en la casa, por lo menos no acostarse de verdad siempre con el estómago vacío, y tampoco acostumbrarse a que no comen todo el día y llego a comer un montón en la noche, porque eso es fatal también, ¿verdad? Entonces creo que es mantener una conciencia de que yo tengo que tener una estructura a pesar de que mi día a día es, digamos, es poco rutinario, porque uno sabe que cuando está en la UDI los horarios son distintos todos los días, sí, pero tratar de mantener una estructura, ¿verdad? Yo creo que tiene que ver mucho con la planificación, o sea, uno tiene que planificar, así como planifica las reuniones y planifica su horario en la oficina y todo lo que tenés que hacer durante el día. Creo que también es una tarea planificar la alimentación. Entonces, una recomendación sería, ok, durante la semana planifiquen cuál va a ser el menú que ustedes van a tener. Entonces, normalmente la gente no tiene problema con los desayunos porque eso es lo que hace antes de salir de la casa a la oficina, o llegan a la oficina a desayunar. Lo que se complica es como el resto de las comidas, ¿verdad? Entonces, siempre tener los tiempos principales bien definidos. Ojalá lleven comida de la casa, porque las opciones que probablemente van a tener cerca no van a ser las más saludables a la hora de tener que comer fuera, ¿verdad? Si no es que hay una opción que sí nos permita pues tener una variedad en una alimentación balanceada. Pero más que todo, como que la gente se organice los fines de semana, cocine los fines de semana. Yo sé que a veces suena como un poquito tedioso porque uno quiere descansar, pero también es un tema de organización, o sea, que te tome una hora el domingo preparar la comida de la semana, ¿verdad? Es una hora que te ahorra un montón de cosas, te ahorra plata porque no comes fuera, te ahorra salud porque, pero más bien te genera salud porque, ¿verdad? No estás comiendo un montón de comida chatarra y un montón de comida que a la larga sí te va a enfermar. Entonces yo creo que es organizar e invertir un poquito de tiempo en uno mismo, ¿verdad? Siempre cuidar lo mismo, el esquema de tiempos de comida. Yo sé que en el mundo corporativo o inclusive en cualquier trabajo es complicado porque tenemos siempre cosas pendientes, siempre tenemos reuniones, siempre tenemos mucho trabajo, ¿verdad? Que darle finiquito, pero sí también tener muy claro de que nosotros somos nuestra herramienta también de trabajo, y si no nos mantenemos en una buena condición no vamos a poder
y lidiar con todo lo que tenemos que hacer. Entonces la recomendación sería eso, siempre mantener como una estructura en tus tiempos de comida. Hacer los tiempos de comida es importante, pero especialmente no olvidarse nunca de desayunar, no salgan de la casa sin desayunar. Traten de estructurar los almuerzos para que los puedan llevar de su casa, que no tengan que estar comiendo fuera, porque ya te insisto, no es solo un gasto económico extra que estás haciendo, sino que lo que estás comiendo muchas veces no va a ser nutricionalmente lo más adecuado, ¿verdad? Metabólicamente hay que entender que el cuerpo va cambiando, ¿verdad? Entonces, conforme uno se hace más grande, el metabolismo va decayendo. No quiere decir que es que ya cumpliste 30 y metabólicamente no vas a responder, pero sí hay que entender que él no se va a defender igual que como cuando tenías 20 años. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el esfuerzo que uno tiene que hacer porque metabólicamente tu cuerpo responda, cada vez va siendo un poquito más, ¿verdad? No es justificante de que ya tengo 50 y entonces no puedo hacer nada, no puedo bajar de peso, no puedo mejorar hábitos, no puedo prevenir enfermedades. No tiene nada que ver con eso. Es simplemente entender que el cuerpo va cambiando, ¿verdad? O sea, se va inclusive amoldando a la nueva edad cronológica y metabólica que uno va teniendo. Entonces, la pregunta del millón, ¿por qué no respondo igual que hace 10 años? ¿Por qué no bajo igual de rápido de peso? Porque metabólicamente tu cuerpo inclusive estaba en otras condiciones. El estrés es un factor terrible, o sea, el estrés genera un montón de cosas en el cuerpo, hormonas, el cortisol y demás, que lo que hace es que el cuerpo, ¿verdad?, se va a entrar en ese estrés metabólico y no va a querer responder como tiene que ser. Yo pienso que entre más grande uno, mayor manejo de estrés, más difícil se vuelve la cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenés no solo el tema laboral, sino el tema familiar. Probablemente mucha gente también estudia mientras trabaja y tiene familia, entonces el nivel de estrés va en incremento y con ese incremento va como decreciendo tu quema calórica y tu metabolismo conforme avanzan los años. Por eso es que hay un cambio, pero no es que uno no puede mejorar si llegas a tal edad y quieres hacer cambios, solo que te toca esforzarte un poquitito más. Yo creo que uno tiene que entender que el cuerpo es la casa que uno tiene para vivir. Y así como vos invertís en que tu casa y tu carro estén en las mejores condiciones, tenés que invertir en que tu cuerpo esté en las mejores condiciones para asumir el día a día. ¿A qué voy con esto? Normalmente nos preocupamos porque si hay una gotera en el techo, arreglarla. Por si el carro, no sé, le falta aceite, irle a poner y hacerle el cambio de aceite. Y no nos preocupamos por lo más importante, que somos nosotros mismos. Entonces, ponerle mucha atención a lo que el cuerpo te está diciendo. O sea, hay alguna dolencia, hay alguna sintomatología que te está indicando el cuerpo que no está en buenas condiciones, inmediatamente hacer algo al respecto, porque a mí me ha pasado, digamos, en consulta de ver pacientes que tienen 10 años sintiéndose mal y hasta 10 años después deciden hacer algo al respecto, tal vez donde ya las consecuencias son más graves y evidentemente el tratamiento va a ser más prolongado, inclusive va a ser más complicado también. Entonces yo pienso que es como ser consciente de cómo me siento en el día a día, ¿verdad? O sea, hacer una pausa y ver, revisarse uno un poquito, qué sé yo, desde estoy comiendo bien, estoy haciendo mis tiempos de comida, qué tanta actividad física logro hacer, estoy durmiendo bien, cómo es mi nivel de estrés, lo manejo o no lo manejo, cómo manejo yo mis relaciones interpersonales, tengo una buena relación en mi trabajo, con mi familia, tengo algún problema, porque todo va a incidir en mi estado de salud, ¿verdad? Entonces, si yo logro controlar algunos de estos aspectos, probablemente voy a tener una calidad de vida muy buena, pero si yo no controlo ninguno, el cuerpo evidentemente me va a somatizar y me va a pasar la factura, ¿verdad? Me va a cobrar eso y lo peor de todo es que llega a veces inclusive a una luz roja donde ya el susto es muy grande, o sea, ya te llega un paciente donde ya se infartó, donde ya tiene algún problema más grave a nivel de hígado, donde ya le quitaron la vesícula, donde ya los riñones no están funcionando bien, ¿verdad? Y todo eso se puede prevenir si se logra acatar en el momento adecuado. O sea, si yo logro tomar las acciones correctivas con mi cuerpo, el cuerpo va a permanecer en muy buen estado durante mucho tiempo y mi productividad va a ser mucho mayor durante mucho tiempo, ¿verdad?
Yo creo que eso se puede resumir en 3 cosas importantes. Primero, el saber que uno tiene que comer de todo, pero en cantidades adecuadas. ¿A qué voy con esto? Mucha gente pregunta, bueno, entonces ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que eliminar las harinas de mi dieta? ¿Tengo que solo comer zacate? ¿Tengo que eliminar algún grupo específico para entonces poder llevar una alimentación balanceada? Yo pienso que todo es justamente en el balance en donde reside el cambio. ¿Por qué? Porque si yo logro que un paciente todos los días logre incorporar cada grupo de alimentos en sus diferentes tiempos de comida, me estoy asegurando que ese paciente tiene una variabilidad de nutrientes muy importante, cosa que no va a pasar si yo me caso solo con un grupo de alimentos, ¿verdad? Entonces creo que tengan muy claro que el incluir frutas, vegetales, el comer granos integrales, el comer leguminosas, que son el grupo de frijoles, lentejas, garbanzos, tener proteínas de buena calidad, o sea, carnes magras, el huevo, por ejemplo, que es una proteína increíble, y una variedad también dentro de la misma alimentación, o sea, que ojalá yo logre mantener un menú en una semana lo más variado posible para lograr obtener la mayoría de nutrientes posibles de esos alimentos, ¿verdad? Porque también uno lo que evita es tener que suplementar a un paciente, sino más bien tratar de que él obtenga todo lo que necesita de esa alimentación balanceada. Eso por un lado. Segundo, el mantener, ¿verdad?, una estructura en tus tiempos de comida. Saber que siempre tengo que desayunar, saber que a media mañana tengo que hacer una merienda, el almuerzo es súper importante, a media tarde tengo que volver a merendar y en la noche volver a cenar. ¿Por qué? Porque metabólicamente el cuerpo se va a activar cada vez que vos comes, obviamente en cantidades adecuadas, ¿verdad? O sea, muy porcionado en el día. Porque si yo como 2 o inclusive una vez al día, como mucha gente lo hace, lo que estás haciendo es que tu mismo metabolismo decaiga, o sea, no quemas las calorías en reposo que tenés que quemar y por ende empiezan todos estos problemas de sobrepeso, de gastritis, de úlceras, de hígado graso y de un montón de otras cosas que vienen acompañados de la mala alimentación y de no manejar una estructura en tus comidas de alguna manera, ¿verdad? Y el tercer factor que para mí es súper importante es la actividad física. A ver, creo que no es tapar el sol con un dedo el saber que solo la alimentación no nos resuelve todo lo que tenga que ver en temas de salud, pero sí es una parte muy importante que tengo que complementar con otras cosas. Entonces, la actividad física es uno de esos pilares que hace que yo literalmente compre años en salud, ¿verdad? Si yo hago ejercicio, voy a tener una mejor oxigenación del cuerpo, voy a tener una mejor respuesta metabólica, voy a quemar más calorías en reposo, el músculo se va a desarrollar, voy a trabajar muchísimo más, digamos, a futuro con el tema de mis huesos, articulaciones, ligamentos y demás. Entonces, como quien dice, estoy fortaleciendo esa casa donde yo vivo, para que eventualmente, donde yo ya llegue a una edad, donde ya tal vez mi resistencia física no sea la misma, yo sé que esa casa va a resistir, ¿verdad? Entonces el cuerpo va a resistir a lo que viene porque ha estado entrenado durante mucho tiempo para eso. Entonces, para mí la actividad física, aparte de eso, es una manera de canalizar el estrés. O sea, si vos haces ejercicio, tenés salud mental, ¿verdad? Y si tenés salud mental, también tenés salud física, porque al fin de cuentas la mente es muy poderosa y mucho de lo que nos pasa físicamente es porque lo somatizamos, o sea, y la mayor causa o prácticamente la causa número 1 de todas estas enfermedades relacionadas con estrés es el mal manejo de este mismo, ¿verdad? O sea, uno maneja mal el estrés, el cuerpo lo somatiza y te enfermas. Yo pienso que la comida chatarra o la comida rápida en su mayoría lo que tiene es un excelente medio de mercadeo en realidad. Yo no pienso que la comida sana sea más cara si yo la preparo que la comida rápida que yo compré en cualquier lugar. O sea, si yo me organizo
y logro ir a una feria donde a mí me vendan frutas y vegetales a muy buen precio y logro mantener en mi casa esas frutas y vegetales durante la semana para llevar mis almuerzos al trabajo, para desayunar en la casa, para cenar en la casa, ¿verdad? Eso va a ser mucho más económico inclusive que ir a comer todos los días comida chatarra. Si vos llevas lo que te decía de sacar una hora en el fin de semana para cocinar la comida a la semana, en definitiva, más bien el ahorro va a ser muy considerable versus el gasto que tiene uno día a día cuando come fuera. Y pienso que también es uno quitarse la idea de que comer sano es comer caro. También uno tiene que ir midiendo las opciones que tiene, ¿verdad? En el mercado. Pero más allá de lo que yo puedo preparar desde mi casa, siempre va a ser mucho más saludable y mucho más barato que comer comida chatarra. Siempre.